Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz Céspedes. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos al profesor de Biología y Ciencias Naturales, Jorge Manso Olivera. Bienvenido, profesor Jorge Manso, a 15 minutos de cultura. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Muy contento de estar junto a ti y en esta transmisión en vivo, me parece, ¿sí o no? A Estamos muchos en vivo. auditores dentro de la comunidad también mapucina. Así que muy agradecido por la invitación. Eh, debo ser honesto, esta es la primera vez que me sumo a un programa cultural y en lo particular esperar que estemos a la altura. Estamos No, bien. de hecho vas a estar a la altura como muchos otros y otras intelectuales que han sido también parte de este programa. Jorge, bueno, hoy ocurrió un hito muy significativo porque el 6 de mayo de 2021 parte a sus 92 años uno de los grandes intelectuales, científicos y, por qué no también decirlo, filósofos de la ciencia, el señor doctor Humberto Augusto Maturana Romesín. Sí, un hombre clave para dar a entender los conceptos de la vida y entender claramente de qué se trata este concepto como tal de ser vivo y cómo darle una profunda mirada desde el punto filosófico, arquitectónico, molecular, y por qué no también mezclar el concepto de autorregeneración que se da directamente dentro del concepto de autopoiesis para poder explicar cómo definitivamente nosotros podemos concebir la vida eh, y que trasciende el concepto a lo que se vendría siendo uno de los grandes conceptos de la ciencia. Humberto Maturana lo podemos considerar como aquel maestro de maestros que viene a sembrar una semilla dentro del proceso eh, cotidiano y pensamiento literario dentro de la ciencia, porque no sabes tú muy bien ahí quizás los auditorios con las personas que nos están escuchando, de que el alma mater de la ciencia, física, química, biología es la filosofía. Y Humberto Maturano es, y sigue siendo considerado quizás por muchos, hoy en día ya no está con nosotros, un gran filósofo de la ciencia. Por lo tanto, conviene a poner, yo creo que la piedra angular del conocimiento y la creación. De hecho, Jorge, si analizamos las figuras importantes en torno a la ciencia, si es Galileo que marcó un antes y un después en la física, en el caso chileno, Maturana marca un antes y un después en la ciencia, y a Maturana también lo visualizamos no tan solo como el investigador, como el hombre de laboratorio, como aquel que promueve un marco epistémico en relación a lo que él postulaba, en rigor su teoría más clásica con respecto a Francisco Varela, que tú lo mencionaste, que habla sobre la Claro. autopoiesis como concepto, que ya vamos a hablar de él, y en rigor es una institución propia, es una institución, Humberto Maturana, y yo estoy seguro que Maturana va a transmigrar su espíritu intelectual en los modelos, métodos y nuevos marcos epistémicos que tantos estudiantes de las ciencias, sea pedagogía, sean naturalistas u otros, eh, van a difundir, digamos, esta escuela que es propia de Maturana, pero en rigor que también fue compartida con Francisco Varela, y bueno, todos sabemos que Varela partió primero que Maturana. ¿Ya? Claro. Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Maturana en el año 2018, un 24 de agosto, en las 17 jornadas de trasandinas de aprendizaje, y a Maturana se le realizó un reconocimiento muy particular, que es el premio Stech Calvo, a toda su trayectoria académica, ¿ya? Y dio una charla que tan solo duró entre 27 y 30 minutos, en la cual hay una frase que él la viene planteando hace mucho tiempo en otras conferencias, congresos, la cual dice que somos niños envejecidos. Entonces uno se dice, bueno, ¿esto tendrá alguna actitud cristiana detrás? O en rigor, te pregunto a ti que manejas, ¿qué significa ser niños envejecidos? Hasta el día de hoy lo pienso y lo replanteo. Obviamente tengo mi opinión frente a esto, pero ¿qué dices tú desde el mundo de la ciencia? Claro, no solamente desde la ciencia y recogiendo las mismas palabras que dice Humberto Maturana. Él cuenta una historia desde su niñez, desde
desde una época donde él estaba muy enfermo y creo que hospitalizado por tuberculosis, creo que a edad muy temprana. Creo que tengo el dato acá, él estuvo, claro, hospitalizado cerca de un año. Y en este transcurso, para dar respuesta a lo que tú planteas de ser niño, él leyó mucha filosofía. Y dentro de esa filosofía se encontró con algunos autores que planteaban el hecho de que era natural del ser humano el crecer, el seguir con las etapas del desarrollo humano, pero que no debía por qué perder la inocencia de ser un niño. Entonces, este paradigma, esta pequeña frase de no, que, no perder la inocencia de un niño, a él lo caló profundo. Y tanto es así de que planteó su primera propuesta teórica, que más adelante la comprobó, en decir que si bien todos los seres humanos nacen y se desarrollan, y muchos de nosotros llegamos a ser adultos, no se debe perder esa inocencia del niño. ¿Por qué? Porque el niño, para él, todo es nuevo. Para el niño, todo descubrimiento. Y cuando el ser humano llega a una edad adulta, se enceguece y queda como encasillado en un tipo de conocimiento el cual no abre su mente al descubrimiento del nuevo saber. Por lo tanto, Humberto Maturana, de sus propias palabras, él se cataloga como un niño porque constantemente él quiere seguir aprendiendo y no quiere perder esa forma de aprender del ensayo y el error que es tan inherente y que tanto se castiga hoy en día siendo adulto. Por lo tanto, el considerarse ser un adulto con pensamiento de niño le abre las puertas para que él tenga la capacidad de poder inventar, desarrollar y concebir y descubrir, que es el concepto clave, descubrir un nuevo conocimiento y no ser acaparador de él y no creer que todo lo sabe, sino que constantemente reconstruirse. Bueno, y a partir de esa reconstrucción, elaboran este concepto autopoiesis que aparece más o menos en la Claro, década del 70, si no me equivoco, ahí me puedes claro. corregir, Sí, y, 1970 el año de ese término. y que se explica, porque a él le hacen una pregunta, bueno, ¿cómo se origina la vida? Exacto, es una gran problemática, y no solamente a nivel biológico, sino que a nivel físico y eclesiástico. Si tú conversas con una persona laica, eclesiástica o cristiana, para la vida, para ellos es el simple hecho, o disculpen, no quiero caer en la simpleza, pero es el acto de humanización de un espíritu. Por lo tanto, en temas eclesiásticos, fácilmente para una persona de hoy en día, siglo XXI, la vida es obra y gracia de un ente divino, como un Dios. Para un químico, la vida podría ser más que simplemente un conjunto de átomos que llegó a un proceso espontáneo de creación, o no espontáneo, o dirigido por alguien más. En este caso también podríamos dirigirlo quizás por un ente divino, quizás lo podríamos mezclar. Pero para un químico, la vida es un conjunto de moléculas que dan un resultado de la célula. Para un biólogo, el concepto de célula marca la vida. Por lo tanto, el concepto de que deja Humberto Maturana nace allí, nace con la pregunta de ¿qué es la vida? Para un filósofo, para un eclesiástico, para un químico, físico, biólogo, el concepto y la semántica de la respuesta del concepto puede cambiar. Pero Humberto Maturana llega a marcar un antes y un después con su concepto, debido a que él pone la piedra angular para dar respuesta concreta a qué es la vida, cosa que puede ser muy abstracta. Yo de repente cuando le enseño a mi estudiante la vida, puede ser vista desde muchos tipos de vista. El concepto es como cuando hablamos del amor. Pero ejemplo, ¿qué es el amor para un filósofo? Un estado anímico. Quizás el amor para un químico es una concentración no hormonal y para un biólogo es la interacción de estas hormonas con el cuerpo. Por lo tanto, cuando Humberto Maturana define qué es la vida, él habla de maquinarias autopoyéticas. Interesante la propuesta que nos explicas a partir, digamos, de las interpretaciones y del marco epistémico que promueve Maturana, porque en rigor el origen de la vida no tan solo se puede responder en nuestro presente, sino que si nosotros Claro, vemos los distintos estilos de pensamiento desde las primeras sociedades humanas, incluso en más desde sus primeras abstracciones de lo que es el arte rupestre y sus experiencias, desde el paleolítico en adelante, siempre nos estamos preguntando cómo se origina la vida.
incluso hasta claro, el día de hoy. Y las preguntas sí, más difíciles, yo estoy seguro que son aquellos niños que están entre 5, 7, 9 años. El por qué. claro, ¿Por qué nacimos? sí, ¿Por qué vivimos? claro, ¿Por qué existe la muerte? Y muchas veces uno que, como tú mencionaste, uno ya es adulto, uno dentro de toda la línea catedrática, académica que uno puede recibir tanto en la escuela como en las universidades, vamos especializando esta estructura mental para responder las preguntas y sus respuestas, ¿ya? Estamos muy esquematizados. Entonces lo que nos propone Maturana es algo novedoso, es la interacción del conocimiento, pero una interacción del conocimiento que sitúe los métodos literarios, filosóficos, científicos, y eso es algo nuevo del año 70 en adelante, es completamente claro. nuevo. Sí. Totalmente pionero en su pensamiento. Y tiene que haber ganado muchos detractores también con su propuesta filosófica, porque es bastante atípico encontrar un científico de la talla de la filosofía que él plantea. Es muy atípico. Casi la gran mayoría de los científicos son lo contrario a la filosofía, pero tenemos que recordar que el alma mater de la ciencia es la filosofía. Por lo tanto, un buen científico hoy en día o un buen naturista debe pasar por un buen pensamiento crítico y ser consciente de que, como dice Humberto Maturana, no perder esa capacidad de poder crear nuevo conocimiento y no ser acaparador de él. Si al fin y al cabo, Humberto Maturana siempre fue una persona bastante abierta dentro del conocimiento. Eh, que de alguna otra manera, yo voy a contar ahí algunas historias que tú ya conoces, pero yo trato de profesar de alguna otra manera. Siempre yo soy he dicho que no porque tengas un título, no porque tengas un grado, vas a ser mejor persona que otra. Por lo tanto, aquellos que se creen mejores por tener un mayor conocimiento, o aquellas personas que se burlan directamente del conocimiento poco adquirido de otras personas, yo los detengo, porque va en contra del pensamiento natural del error, va en contra del ocio. Y lo que dice directamente Humberto Maturana, ¿de qué nos sirve ser adultos y llegar a un momento de aprender todo si nunca vamos a dejar de aprender? Por lo tanto, también habla de un tema de humildad planteado en sus escritos y en sus primeros libros. Ser científico no significa saberlo todo, sino que tener humildad frente a la vida. Manso, profesor Manso, yo Dígame. te quiero eh, plantear este relato que una vez me contaste sobre un granjero y un Claro, extraterrestre, que eso ejemplifica muy bien la obra de Maturana, que puede ser también una forma didáctica para que los radios escuche puedan comprender a la- los argumentos de este Premio Nacional de Ciencias que lo obtuvo en el año 1994. claro. Sí, Premio Nacional de Ciencia. Yo cuando estaba en mi pregrado, antes de llegar a la historia, puedo contar mis incidencias por ahí, ¿no? Sí, por supuesto, sí, Sí. es necesario Bueno, y son hitos reales. sí, sí, sí. Yo tuve el gusto de compartir con Humberto Maturana, pero no fue la mejor experiencia que digamos, porque yo estaba creo que en primero o segundo años de la universidad estudiando mi pregrado. Y claro, nos fuimos a meter ahí al Museo de Historia y Ciencias Naturales del Parque Quinta Normal, ahí precisamente en Estación Central, justo a los límites, creo, Quinta Normal, Estación Central. Y claro, fuimos al museo porque la universidad mía tenía algunos convenios para hacer tutores o tutorías y ir avanzando y ser parte de lo que eran las guías, los instructores de guía dentro del propio museo. Profesor Y me Jorge, acuerdo que ¿qué año es más o menos? eso fue el Estamos en el año 2021. 2000. Oh, eso fue hace bastante tiempo. Año 2006, 2005, 2000 por ahí. 2005, 2005-2006. 2006. Claro, debe haber sido hace bastante rato ya. No, no quiero calcularlo el tiempo tampoco, señor Francisco, pero y claro, voy con mi compañero en ese entonces, compañero de... Él era una generación más antes que yo, claro. Y me dice, oye Jorge, vamos al Museo de Historia y Ciencias Naturales porque creo que podemos encontrar práctica docente, buscando nuestra primera práctica como profesional.
miedo al aula y lo único que queríamos era despejarnos de aquello. Y Jorge, claro, te fuimos puedo al detener un museo. momento? Dime, Bueno, dime. el Museo Nacional de Historia Natural es la primera institución matriz en Claro, aterrizar todas las ciencias naturales. Ahí lo fundó sí, Guy, estuvo Filippi, estuvo sí, Federico Yohu, estuvo la primera jefa de sección de botánica, Rebeca Acevedo, y sí, era muy normal dentro del siglo XX que los profesores de ciencias naturales, entre ellos, por ejemplo, Marcial Espinosa o Francisco Fuente, que son grandes maestros claro, naturalistas chilenos, iban a realizar sus prácticas a este museo. Entonces tú estabas muy bien claro. encaminado en esa materia. En ese sentido, yo ignorante, admito, porque claro, mi compañero me dijo, vamos, Jorge, porque puede ser una muy buena oportunidad para que nosotros obtengamos una experiencia enriquecedora. Yo le dije, no, no tengo ningún problema. Nos juntamos un día en la mañana, claro, nos bajamos ahí en el metro Quinta Normal. No sé si estaba o no recuerdo si llegamos, incluso parece con micro amarillas. Y claro, llegamos. Y el tema, no, a lo mejor estoy mintiendo. Ya creo que ya estaba el Transantiago, ya estaba el Transantiago, así que lo siento, no estoy tan arcaico. Transantiago llega en el Y año 2007. estamos por ahí entonces, perdón, ups. Si viste a Y Zamorano en claro, el Transantiago fue el 2007. exacto, Don Zamorano ahí, ¿sí o no? Gran capitán de la selección chilena. Y claro, y llegamos al museo y yo te admito, Francisco, que estaba muerto miedo, porque me encontraba ante una institución que yo había visitado anteriormente como peatón natural, pero ahora me presentaba como un profesor en práctica, que necesitaba demostrar un cierto conocimiento frente a cualquier desafío que se presentase dentro de este museo. Y claro, Sobre todo en materia de colecciones y de uh, taxonomía. sí, no, sí, claro, vamos a llegar a ese punto, sí, Francisco. Y claro, y yo llego y lo primero que veo, claro, me doy cuenta de que el museo tiene una fachada. Cuando la gente va al Museo de Historia y Ciencias Naturales del Parque Quinta Normal, el público es guiado en ese entonces era el primero y el segundo piso. El año 2010, cuando vino el terremoto, el segundo piso se cerró, se clausuró y no sé hasta la fecha si estará abierto o no. No he vuelto a visitar el museo. No sé si tiene antecedentes, podríamos investigarlo. Está Pero en ese todavía, entonces, todavía se encuentra en entre proceso de conservación contactos, claro. y Y restauración. no, claro, restauración. Y nos fuimos al segundo piso y me di cuenta de que la visita guiada eh, por el segundo piso conducía a pequeños pasadizos. Yo eso lo encontré extraordinario. Pequeños pasadizos con escaleras donde los investigadores ingresaban y accedían a nuevas estructuras dentro del mismo edificio que estaban adecuadas como laboratorios y salas de estudio. Y dentro de esas salas, me acuerdo haber entrado precisamente a un jardín de botánica, donde vi muchos matraces, muchos tubos de ensayos con agares nutritivos y muchas plantas y conservación de plantas. Yo quedé fascinado. Y entre esas, ese conocimiento que uno lo único que quería era adquirir, me topo con don Humberto Maturana. Me acuerdo que llegamos a través de estos pasadizos, sin iluminación, escaleras, y entramos. Y yo en ese entonces no tenía conocimiento de la cara de Humberto Maturana. Yo había leído de él, yo sabía que existía, que era un gran erudito de la ciencia chilena, pero no me había culturizado tanto en su rostro. Es como preguntar sobre el rostro de Tesla, o preguntar sobre el rostro de Isaac Newton, o, O de Gabriel un Salazar. científico connotado. Claro, y yo no tenía conocimiento de su rostro. Y él, me acuerdo que, claro, él estaba sentado en un escritorio y bueno, nos pregunta, bueno chicos, ¿ustedes a qué vienen? Y mi compañero en ese entonces, Claudio, me dice, le dice, nosotros nos presentamos, somos tanto tanto, él es Jorge Manso por mi lado, y queremos ser parte del museo y venimos humildemente a buscar una práctica profesional. Y Humberto Maturana levanta la vista, nos mira, empieza a ordenar unos papeles en su escritorio, levanta nuevamente la vista y nos dice, bueno, lo que yo necesito en estos momentos no es un profesor en práctica.
lo que yo necesito es un goma. Oh, Y no te puedo yo creer. así como, yo así como, ¿qué? ¿Qué? Un goma, le dice. Y yo, dentro de mi concepto así como cerrado, dije, me está agarrando para el deseo. No, y por dentro, y decía, ¿y habrá dicho goma realmente, así como goma de borrar? Y me dice, sí, pues chiquillo, yo necesito un goma, necesito una persona que, que me ordene los fósiles, limpie los fósiles, haga aseo en los estantes, me ordene los escritos, haga aseo en el piso. Y yo quedé mal, me enfurecí mucho. Y sutilmente terminó de hablar, agachó la mirada a Humberto. En ese entonces yo no sabía que era Humberto, lo repito. Y yo le digo muchas gracias, pero desestimo su oferta, me retiro. Muchas gracias. Claro, nos retiramos, nos despedimos, todo el asunto. Y mi amigo Claudio me dice, Jorge, ¿te diste cuenta quién es él? Y yo le dije, no, ¿quién es? Es Humberto Maturana. Y yo le dije, no, ¿en serio? Me devuelvo, miro hacia el fondo donde estaba él en el escritorio y dije, "¡Ah! Es Humberto Maturana y le acabo de rechazar ser su goma, su aseador personal de su lugar de estudio. Y la verdad es que yo y mi amigo Claudio quedamos mal, porque yo fui tajante, yo quería una práctica profesional digna, pero no estaba dispuesto a hacerle el aseo a nadie en ese entonces, claro, arrogancia de una persona ignorante en ese entonces. Pero fue mi experiencia no tan conmovedora, pero bien, bien chistosa, bien anecdótica, el conocer ahí a Humberto Maturana en el Museo de Historia y Ciencias Naturales de la Quinta Normal. Oye, ¿Ves Jorge, que puedo dar cuento? Pero y, me siento en parte orgulloso de esto. y ya que ha pasado alrededor de unos Harto. 17 años aproximadamente, 18, Ahí viene la pregunta. de esa experiencia, si tuvieses que viajar en el tiempo eh, a la Einstein, ¿hubieses aceptado ser el asistente de Maturana? Ya han pasado varios Hasta le años dentro de esta cocino. reflexión. Hasta le cocino. No, no, no digo nada más. No, no, sí, no importa. Lustra mueble por todos lados. No, le cocino. No, está bien. Pero fue anecdótico, fue muy anecdótico. Yo salí furioso, te miento, o sea, no te miento, salí furioso, muy enojado, irritadísimo, porque sentí que me faltaron respeto como persona. Pero yo No, creo que claro. ya después, yo entendiendo ya el concepto, es como lo que yo hago constantemente de alguna otra manera con mis estudiantes. Los presiono, les pongo un desafío para ver cómo ellos responden, y de acuerdo a la respuesta uno después hace un análisis. Y en ese momento Humberto Maturana nos hizo una muy buena prueba, la cual no pasé, lo admito, no pasé. Exacto. Sí, de hecho Humberto Maturana, él nació en el año 1928, o sea, y él en rigor nace, digamos, en toda una esencia y una efervescencia de la ciencia más bien positivista, ¿ya? Claro, Y donde efectivamente se hace escuela de esa forma, sí, donde exacto. son La estudiantes. letra con sangre, Exacto, es otro modelo de educación y además claro, en ese entonces el concepto de escuela teórica, para que logren entender los radio escucha y también por qué no recibir sus críticas y sus comentarios también, la forma de hacer escuela en ese sentido era muy propio entre el maestro y el aprendiz. claro, Y exacto, eso ocurrió hasta el año 60, bueno, hasta que cerraron la Escuela Normal de Preceptores, un señor que era general en aquellos años, y se perdió esa relación. Y hoy día vemos el concepto de claro, escuela de una forma muy distinta, claro, que en rigor se está perdiendo el hecho de hacer escuela, pero escuela en el sentido del recurso humano, ¿ya? De traspasar, una palabra que utilizo mucho, de transmigrar esta metodología de una persona a otra, ¿ya? claro. Entonces, También ahí, disculpa que te interrumpa, Francisco, un ¿sí? dato no menor, Humberto Maturana estudió en un colegio emblemático,
Claro. Además, por ese entonces, Liceo Manuel de Salas, Liceo Experimental Manuel de Salas. Y claro, viene con una impronta en su crecimiento. Yo también vengo de un colegio emblemático. Creo que tú también, Francisco, si no me equivoco, a lo mejor No, sí. gracias a Dios no. Pero, menos mal. Pero claro, la gran mayoría de las veces Pero se da por sí o entendido, sí me claro. querían postular, pero yo decía, En no, que andar serio. viajando en las micros amarillas, mucho rato en la Alameda. Claro, claro, claro. Y se daba eso, el tema de que las instituciones de educación, en este caso los colegios emblemáticos, como que de alguna otra manera condicionaban la conducta del estudiante y lo hacían ser, como yo lo defino, una máquina de conocimiento. Yo creo que a Humberto Maturana le pasó. Ahora, escuchando ahí muchas cosas de lo que él dice muchas veces también dentro de su escolaridad, él se cambiaba el nombre. Y tiene eh, Su sus etapas apodo, de rebeldía. sí, Sí, tiene sus propia, etapas de rebeldía dentro del colegio. que va con Podríamos decir que el, era brillante, y que también va con el pero contexto social de los años 20, el año 30, el año 40, para que todo lo que es Alessandro y Palma, lo que es Ibáñez del Campo, por claro, ejemplo, viene con toda esa exacto, preparación, pues. claro. Entonces, era un estudiante, si bien bastante reservado. Él admite como un estudiante que no le ponía quizás mucho talento a alguna asignatura, pero le gustaba de vez en cuando salirse de esa norma. Y muchas veces lo hizo cambiando su nombre dentro del colegio. Pero volviendo al tema que me planteaste al principio sobre la historia, no sé si la podemos retomar ahora. Sí, no, no hay problema. Mira, la historia estuve tratando de buscarla, pero no pude lograr con el autor. Si ahí de nuestro radio escuchan me pueden ayudar a hacer memoria. La historia narra lo siguiente, mira. Eh, Llega un extraterrestre al planeta Tierra, llámese así, no un marciano, porque los marcianos vienen de Marte, ¿sí? Un extraterrestre fuera del planeta Tierra, y llega a un lugar similar a una granja. Todo enmarcado en el concepto de autopoiesis que indica Humberto Maturana. Y este extraterrestre, al llegar al planeta Tierra, viene con una pregunta, la clave. Las preguntas más sencillas a veces son las más difíciles de responder. ¿Qué es la vida? Y este extraterrestre venía súper preocupado y afligido por no tener una respuesta concreta. Y llega al planeta Tierra y se encuentra con un granjero. Y el extraterrestre inmediatamente detiene su platillo volador, desciende, se baja, y el granjero quedó aterrorizado porque estaba bajando un humanoide dentro de este platillo volador y hablaba el mismo idioma que él. En este caso podríamos decir que habla español. Y el extraterrestre le pregunta al granjero, tú ser terrícola, eh, tengo una pregunta para ti y quiero que lo respondas con tu conocimiento, porque yo te identifico a ti como una persona que es culta. Y le pregunta, ¿qué es la vida para ti? Y el granjero que estaba arando la tierra, sí, estaba sembrando, da rápidamente una respuesta y le dice, la vida para nosotros los seres humanos es todo lo que vemos. Y el extraterrestre toma esta información con su preconcepción, la analiza y dice, perfecto. Entonces, todo lo que nosotros podemos observar es vida. Por lo tanto, yo observo que tú tienes ropa y eso es vida. Yo observo que la tierra está debajo de nuestros pies, es vida. Yo observo el cielo, es vida. Observo mi platillo volador y eso es vida. Muchas gracias, terrícola, me voy. Y el granjero le dice, no, espérate, espérate. No, es que no todo es vida. Entonces, ¿cómo? Él le dice al extraterrestre. Lo que pasa al granjero le dice es que todo lo que se mueve también es vida. Entonces el extraterrestre dice, ya, perfecto, entonces todo lo que yo puedo ver es vida, pero ahora tengo que agregarle la condicionante de que tiene movimiento. Por lo tanto, yo puedo decir que este árbol que se está moviendo tiene vida. Esta roca que voy a lanzar, que le voy a inducir un movimiento, va a tener vida.
Mi platillo volador que se está girando, o que está moviéndose constantemente, es vida. Y el granjero le dice, no, porque tu platillo volador no es vida. Entonces ahí el extraterrestre empieza a preguntar y a cuestionarse realmente que si el granjero es una persona realmente sabia en su tipo de respuesta. Y el granjero arremete y dice, ya, todo lo que tiene vida tiene movimiento, todo lo que tiene vida es lo que observamos, pero hay un punto importante, todo lo que tiene vida también usa energía. Y el extraterrestre queda más interrogado aún y dice, pero si me dijiste recién que mi platillo volador no es considerado vida, pero mi platillo volador utiliza energía. Por lo tanto, Chuta. insisto, mi platillo volador es lo que veo, mi platillo volador tiene movimiento, mi platillo volador usa energía, por lo tanto, está claro, para ustedes los terrícolas, esto es vida. Y el Wow. granjero no sabía cómo darle a entender que su platillo volador no era una vida, no era vida. Y el granjero salta con su frase célebre y dice, mira, hagamos un ejercicio. ¿Tú conoces las radios en sí? Las radios, los mini componentes, le dice al extraterrestre. El extraterrestre dice que sí, yo precisamente tengo una dentro de mi platillo volador. Mira, hagamos el siguiente ejemplo. La radio es lo que veo, ¿sí? La radio tiene movimiento, ¿sí? Por dentro, porque cuando la enchufamos a la electricidad, tiene movimiento y generamos vibración. Y a su vez, tiene la capacidad de usar energía. Pero el granjero dice, si tú tomas un pedazo de sus componentes y lo dejas al lado, justamente al lado, rompes la radio y dejas justamente ese pedacito al lado de la radio no tiene la capacidad de autorregenerarse. Ah, la palabra clave, autopoiesis. Autorregeneración. Y el extraterrestre que dice, increíble, porque ahora sí comprendo qué es la vida. Por lo tanto, la vida para Humberto Maturana, según su libro y su concepto autopoyético, es una máquina que tiene la capacidad de utilizar recursos, que utiliza energía y la propia materia de su entorno, pero lo principal, que tiene la capacidad de utilizar esta energía para regenerarse, cosa que la radio en ese entonces, en el ejemplo de la fábula que les conté en su momento, la radio al romperla y dejar sus componentes justamente al lado, no tiene la capacidad. Por lo tanto, en base a esta historia que les comenté, Humberto Maturana hace su análisis filosófico y detalla que el concepto de vida, si bien es un conjunto de conceptos, pero el más importante en sí es catalogar la capacidad o destacar la capacidad que tienen los seres vivos de autorregenerarse constantemente. Por lo tanto, ¿qué es la vida para Humberto Maturana? La vida es la autorregeneración, es la capacidad intrínseca, inherente, ¿sí? Genética del ser humano, del ser vivo, de reconstruir constantemente sus estructuras. Y utiliza ese concepto de reconstrucción para emular nuevamente que somos unos niños que constantemente estamos reconstruyendo nuestro conocimiento. Por lo tanto, la mirada filosófica que le da él al concepto de vida es brutal. Y por algo fue también reconocido como Premio Nobel de la Ciencia en 1994, si no me equivoco. Así es. Estimado profesor Jorge Manso, ¿qué cierre de clase, perdón, qué cierre de programas estamos realizando el día de hoy, 6 de mayo? Que por supuesto le damos todo el pésame a los intelectuales, Sí. científicos, científicas, naturalistas de las ciencias de nuestro país y también, ¿por qué no?, a nivel internacional. Estimado profesor Jorge Manso, 15 minutos de cultura, estamos finalizando nuestro programa. Muy interesante el día de hoy. Espero que sea compartido por todos los radioescuchas necesarios, quienes quieren entrar al mundo de Humberto Maturana, y qué mejor que la explicación del profesor Jorge Manso. Profesor Jorge Manso, palabras finales para ir ya despidiéndonos del programa. Agradecido de esta instancia, Francisco, esperar de que de alguna u otra manera no perdamos esa capacidad que decía Humberto Maturana. Somos adultos, pero no perdamos la conciencia de que somos niños.
no nos cerremos a un conocimiento nuevo y de alguna otra manera seamos conscientes también de la humildad y cultivarla, porque es bien difícil hoy en día, el año 2021, encontrar profesionales humildes. Yo siempre me he tocado y me he topado con profesionales que son muy eruditos, que tienen un conocimiento muy recabado, pero carecen de su humildad. Yo creo que lo más rescatable de Humberto Maturana, a pesar de la experiencia que yo tuve con él, que fue bastante distinta, eh, manda eso, de que nosotros como seres pensantes debemos cultivar un nuevo conocimiento, pero nunca dejar de ser niños, pero también tener un punto de vista súper claro que no todos lo sabemos y que todos de alguna otra manera tenemos que aprender. Por lo tanto, la humildad frente a todo. Jorge, yo te quiero dar las gracias en nombre de 15 minutos de cultura y a mis Muchas radios gracias a ti. escuchas les deseo éxito, lo mejor para ir superando, por supuesto, lo que es esta pandemia. Nos despedimos con la música del barroco. Un abrazo, cuidarse. Nos vemos. Chao, chao.